Cerca de 3 millones de personas cruzaron la frontera pakistaní como consecuencia de la invasión soviética de Afganistán. Otro millón buscó la seguridad en las tierras vecinas de Irán. Es imposible precisar su número exacto, pero en cualquier caso, queda la evidencia de muchos cientos de miles de familias, de millones de pobres gentes huidas de la violencia política y la guerra, que aguardan aquí, en los campos de refugiados puestos bajo el control de las Naciones Unidas, a que se hagan realidad las esperanzas de un alto el fuego, unas negociaciones políticas y una solución que posibilite su vuelta a casa. Entretanto, su existencia cotidiana gira una y mil veces sobre lo mismo. Los recuerdos amargos, el odio por los culpables de sus desgracias, la nostalgia de lo perdido. Las suyas son historias de retaguardia, de vidas quebradas por la guerra, siempre idénticas unas a otras y constantemente repetidas, como una obsesión. Mucho ha cambiado la vida de estas gentes, que fueron llegando en oleadas desde aquel día de Navidad de 1979, en que Kabul, la capital afgana, amaneció con sus calles ocupadas por 3 divisiones soviéticas aerotransportadas. Las tropas enviadas por Moscú iban a derribar a un gobierno al que habían impulsado y sostenido, pero que se había hecho impopular, débil e inseguro, reemplazándolo por otro de fidelidad absoluta y mano de hierro. Enseguida, la resistencia armada de un pueblo al que la historia acredita como indómito y guerrero desencadenaría una guerra sucia en todo el país y una implacable, durísima represión en las ciudades. Como consecuencia de todo ello, casi la 1/4 parte de la población afgana huyó del país, provocando uno de los mayores éxodos políticos de nuestro siglo. Nasir Bagh es uno de los 200 campos de refugiados afganos en Pakistán. Levantado a pocos kilómetros de la ciudad de Peshawar, ha adquirido el aspecto de una aldea gigantesca. La tela de sus tiendas de campaña acabó pudriéndose bajo la lluvia y fue reemplazada por muros de adobe. Sin agua corriente, sin luz, faltos de los mínimos servicios, bajo los techos de estas casitas provisionales se consumen las existencias de miles de infortunados. De lo distintas que se han hecho las vidas de quienes buscaron asilo aquí, da pruebas el testimonio de Mushina Gilani. Esta mujer de 32 años pasó de ser una ama de casa en la capital a responsabilizarse de la seguridad femenina en el campo de refugiados. Como tantos otros, Mushina vio su destino arrastrado por el huracán de la política y la guerra. Lo cuenta con naturalidad, sin gestos de amargura. Vivía en Kabul, con esos pequeños privilegios característicos de la clase media en los países más pobres. Su marido tenía un puesto en las oficinas de la tesorería del Estado y disfrutaban de un salario que les permitía cierto desahogo económico, además de educar a sus 5 hijos. Día a día, aquel funcionario vio cómo los soldados arrestaban a los sospechosos de simpatizar con la resistencia. El ambiente laboral se cargó de tensiones y malos presagios. Y antes de ser alcanzados por la represión, Mushina, su esposo y sus hijos emprendieron el camino del exilio. Sabían que no iba a resultarles cómodo. Ahora, mientras su marido empuña un Kalashnikov en las montañas, llamado a filas por la guerrilla, esta mujer mezcla en su trabajo los cometidos de policía y asistente social. Mushina debe patrullar las calles y garantizar el orden.
pero también entrar en las casas de las mujeres que viven solas, donde las costumbres islámicas no aceptarían la presencia de agentes masculinos, para hacer frente a los problemas de la comunidad. Entre los muros de Nasir Bagh, Mushina ha escuchado 1000 historias de dolor, miedo y tristeza que le hacen decir que después de todo, su propia suerte no ha sido tan mala. La vida ya no es la misma para ninguno de los habitantes de esta ciudad de barro, pero seguramente tampoco lo es para quienes quedaron al otro lado de las montañas. La revolución, que tal vez era necesaria en un país de estructuras medievales como Afganistán, se ha hecho desde arriba y con los intereses geopolíticos de Moscú como motor principal. Las teorías del marxismo se han aplicado con rigidez, utilizando los fusiles como palanca social, y el dogmatismo característico del modelo soviético ha ignorado, una vez más, las peculiaridades nacionales, la fuerza de las tradiciones, el poder de arraigo de los usos sociales y las supersticiones ancestrales. Y la guerra acabó por crispar definitivamente el brusco cambio social. Así lo cuenta, con palabras sencillas, un respetado Molvi, sacerdote islámico, llamado Akhtar Mohammad. Nunca había salido de Kargai, su provincia natal, hasta que los acontecimientos políticos lo empujaron al exilio. En torno a unas tazas de té, el Molvi Akhtar contó los motivos de su huida. Los soldados rusos, nos decía, destruyeron nuestras casas, dispersaron a las tribus de la región y no mostraron respeto alguno por nuestra comunidad. Pero yo no me habría ido si no fuera porque incluso trataron de obligarme a abrazar el comunismo. Y yo, a mi edad, no puedo aceptar otra religión que no sea la de Alá, que es el único Dios, y Mahoma, que fue su profeta. Para este hombre, y para muchos como él, no hay fronteras entre política y religión. Asegura que los soldados extranjeros mancillan la santidad de sus mujeres, y hay que aceptarlo como un hecho, porque para ofenderlas basta con mirarlas a los ojos. Akhtar Mohammad ha vuelto 4 veces a Afganistán, siguiendo la ruta por la que, pese a la guerra, las gentes van y vienen e incluso trafican con alimentos y comercian. Esos 4 viajes le han permitido constatar que gran parte de la vida tradicional que añora ha sido destruida. En las escuelas, se lamenta, ya no se separa a los niños de las niñas, sino que se les hace asistir juntos a las clases. Y tampoco se respetan las más antiguas costumbres islámicas, ni los vínculos tribales. Para este religioso, que se haya puesto fin a las dotes matrimoniales que impedían las uniones por amor, no supone un factor de progreso, sino un atropello a las economías familiares para las que una hija casadera resulta de enorme importancia. El Molvi Akhtar lo resume todo en la condena de unos cambios que no llega a comprender, asegurando que antes los hombres vivían más pendientes de la felicidad de los demás, orando en comunidad, y ahora están perdiendo los valores de la fe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Las cuestiones de la fe se tratan diariamente en una modesta mezquita sin techo, desde la que se elevan al cielo plegarias por la paz. Pero no por una paz incondicional, sino por una paz que pase por la victoria de los mujahidines. La fuerza política de la religión, 100 veces demostrada en las páginas más sangrientas de la historia, se hace patente en el cercano Irán de Jomeini y se convierte también en ejemplo visible en la lucha de la resistencia afgana. Tras las oraciones, el suelo de la mezquita, templado por el sol, se convierte en lugar de encuentro donde los más viejos repasan los tesoros de su memoria. 80 años tiene Syed Sakir. Poco después de cumplir los 75, perdió la mano izquierda en un bombardeo que sufrió su aldea, en la región de Shimbar.
Oímos el estruendo de los aviones, cuenta el anciano, y salimos todos a contemplarlos. Brillaban en el cielo y yo me apoyé en la pared para levantar mejor la vista. De pronto empezaron a caer las bombas y la metralla de una de ellas me cortó la mano. Casi no sentí dolor, pero vi que chorreaba de sangre y eché a correr. Su odio está justificado. Bajo los escombros de la casa que dejó atrás quedaron los cuerpos sin vida de su hijo menor y de un nieto de muy pocos años. He visto muchos muertos y demasiadas casas destruidas, dice Mohamed Amin, el más viejo del campamento. No está muy seguro de su edad, pero sabe que cumplió el siglo hace ya tiempo. Echa de menos sus tierras y sueña con morir en Charbagh, el pueblo que le vio nacer. No tardaría una sola noche en emprender el viaje, asegura, porque no tengo equipaje que preparar ni propiedades que vender. Los ancianos y los niños son apenas los únicos hombres del campamento. Quienes están en edades útiles para la guerra o el trabajo se encuentran lejos. Unos en las filas de los mujahidines, combatiendo en el interior de Afganistán, otros en los comercios de las poblaciones pakistaníes más cercanas. Tan solo un puñado de hombres jóvenes quedan en el campo dedicados a las tareas básicas para su funcionamiento. Frente al pasado perdido por los más viejos, se alza el futuro incierto de los niños, nacidos en el exilio, llegados a él con muy pocos meses de vida. Ghulam Dervish, un mujahidín de 28 años que se repone de las heridas sufridas en el frente, mece a su hijo Mohammed Din, venido al mundo mientras su padre estaba ausente, combatiendo. Cuando crezca, este niño sabrá que tuvo 8 hermanos y que uno yace en tierras pakistaníes. Ghulam Dervish no está para sentimentalismos. Dice que el destino de esa criatura en la cuna, como el de sus otros descendientes, será relevar a los guerrilleros que vayan cayendo en la lucha. Que solo espera de él que aprenda a pelear con valor y que sepa morir si es preciso, porque la guerra aún podría durar mucho tiempo y harán falta hombres que inmolar. Es la épica patriótica, vieja como el mundo, que tantas muertes ha justificado. Criar hijos para que mueran, como quien fabrica piezas para la máquina militar. La entrega a la causa llega a deshumanizar a los combatientes. Solo eso hace que las guerras no se pierdan. Terrible destino el que aguarda a estos niños, nacidos lejos de su medio natural, hijos del exilio, crecidos en el ambiente provisional del campo de refugiados, apartados de sus padres, herederos forzosos de un conflicto político, víctimas inocentes de una guerra y futura carne de cañón. Malas resultan siempre las perspectivas de quienes nacen en el tercer mundo, en tierras castigadas por el atraso, la desigualdad y la miseria. Pero mucho más incierto resulta el futuro de quienes están condenados a crecer en el mismísimo ojo del huracán de la historia, en aquellos escenarios donde se confrontan a sangre y fuego unos poderosos intereses geopolíticos totalmente ajenos a sus vidas. Seguramente, este puñado de niños que cuida la anciana Aduko no habría disfrutado de una existencia fácil ni ajena a todos los problemas derivados de una pobreza congénita. La abuela debe explicarles que sus padres quedaron muertos en las tierras natales que ellos debieron abandonar. Cuenta su desgracia ignorando cuántas víctimas dejó el bombardeo. Solo sabe que murieron los suyos y repite obsesivamente que no quedó nadie para guardar la casa. El menor de sus nietos tenía solo 3 meses cuando se produjo aquel bombardeo fatídico para su existencia.
Abdul, el mayor, cuenta apenas 14 años y espera la orden de incorporación a filas en la guerrilla. Cuando le llegue el día de irse, la anciana Duco volverá a repetir que no puede estar sin nadie a su lado para cuidar la casa. Entonces tal vez alguien la escuche y permita que su nieto mayor continúe viviendo en el campamento. Mientras sus hermanos crecen entre piojos y castigados por las enfermedades propias de la miseria, el destino que aguarda al nieto mayor de Aduco, si no es combatir al otro lado de las montañas, será trabajar de sol a sol en alguna de las tareas elementales que permiten atender las necesidades de esta comunidad de refugiados. Abdul, con un poco de suerte, llegará a ser carpintero, acarreará piedras y barro para la construcción o distribuirá alimentos en el mercadillo local. Tal vez logre aprender un buen oficio que un día le permita incorporarse a una sociedad en paz, sea cual sea entonces el modelo político vigente. Si todo ocurre así, Abdul habrá sido uno de los más afortunados. Lo que sí es seguro es que ninguno de los niños de este campamento alcanzará el nivel social de quienes dirigen la lucha política y administran las vidas y las muertes de los combatientes. Peshawar alberga las residencias de los jefes de los muyahidines. En el corazón de la ciudad se encuentran sus oficinas políticas y en los barrios residenciales están sus casas personales, con un lujo prohibido para los millones de sus compatriotas con quienes supuestamente comparten las desdichas del exilio. La administración de los cuantiosos fondos dedicados por la CIA a subvencionar la resistencia armada en Afganistán ha producido una clase de dirigentes guerrilleros de salón, más preocupados por los libros de cuentas que por las acciones militares, que organiza los combates a distancia, con los mismos ademanes con que podría regentar una fábrica de embutidos. Así, cuando Sayed y Saad Gailani recibe en su salón a los comandantes del grupo de mujahidines que dirige, no le falta un criado que sirva oportunamente el té. Gailani estudiaba en la Universidad de Teherán cuando los acontecimientos le empujaron a las tareas administrativas de la guerra. Cada día recibe informaciones de los frentes y se ocupa de dar las órdenes militares oportunas, establecer la doctrina a seguir y recibir a los periodistas extranjeros. Es el mismo trabajo que ejecutan los jefes de los casi 40 grupos de mujahidines existentes, muy divididos por cuestiones tribales, entre los cuales 7 forman el núcleo principal de la resistencia armada. En fin, las rivalidades de clanes se ven potenciadas por los constantes escándalos en la administración de los fondos provenientes de ayudas humanitarias internacionales, porque es bien sabido que las cuentas bancarias de los dirigentes engordan mientras los refugiados enflaquecen. El discurso político de Gailani se ve interrumpido por la llegada de una de sus hijas, una niña con un presente y un destino muy distinto al de las criaturas que vimos en el campamento. En el jardín de la residencia de sus jefes, los mujahidines conversan sobre la marcha de la guerra. Modgul, un antiguo oficial del ejército afgano, mezcla su propia existencia en la teórica que da a sus hombres. Cuenta cómo escapó, abandonando el uniforme, cuando las tropas rusas cercaron el palacio de gobierno en Kabul. El ruso ya fue derrotado una vez y volverá a serlo, asegura, como también lo fueron los ingleses 3 veces. La tradición de luchar contra el invasor forma parte de la historia afgana y alimenta su orgullo nacional.
میګ ته په اثبات ورسېده چې دوی چی شی غوړي نو دوی دا شی غوړي چې په افغانستان کې اسلام یې منځای سي په افغانستان کې کوپر بخي مانستر والی چې هغه داسې کوپر چې پاکې نه خیرو پېژندای شي نه میرو پېژندای شي نه مقصد لیرو پېژندای شي نه ترې خپلګیري چې شی نه وي مقصد ازادي وي ښځه ازادي وي سړي م ازادي وي چې څه یې کړه Pero esas historias de guerra que los hombres cuentan no interesan a las mujeres. Es cierto que Afganistán fue escenario de las mayores derrotas sufridas por el Imperio Británico y que de 16.500 soldados y colonos llegados de Gran Bretaña, solo quedó un superviviente en 1842. Pero nadie habla del precio que las mujeres pagan por las victorias militares. Para ellas, lastradas por la tradición islámica, quedan los rigores de unas vidas atormentadas por la guerra. El tener a sus maridos e hijos alejados y en peligro, el verse privadas de elementos de bienestar, el acumular las tareas de los ausentes sobre las suyas propias. Las mujeres siempre pierden las guerras, las gane quien las gane. Ellas sostienen las familias, las aldeas de retaguardia, la sociedad, sin que nadie reconozca sus esfuerzos. Y cada atardecer se atormentan con el relato mutuo de sus sufrimientos, como estas tres ancianas, vecinas en el pueblo de Batikot, que escaparon juntas hace 4 años. Solas, perdidas sus familias, las tres conviven ahora bajo el mismo techo en una casucha de Nasibak. Sus historias son idénticas. Sabían que había guerra en su país porque los mujahidines habían visitado el pueblo y reclutado a los más jóvenes para la lucha. Pero la vida transcurría como siempre, sin grandes cambios. Una noche, el ruido de muchos aviones las despertó, y antes de que pudieran salir de sus casas, empezaron a caer las bombas. Los techos se desplomaron. La aldea entera estaba en llamas. Los que pudieron escapar con vida corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Cuando los aviones se alejaron, los supervivientes volvieron a buscar entre los escombros los cuerpos de sus seres queridos. Al amanecer, recogimos los cadáveres y pasamos el día velándonos. Cuenta Bibi Sura, que parió 9 hijos y perdió aquella noche trágica a los 6 que le quedaban, junto a todos sus nietos. Pero a la noche siguiente volvieron los aviones y otra vez se llenó la aldea de incendios, de gritos y de muerte. Cada día se perdieron 60 o 70 vidas. Ellas desconocen el número exacto, pero recuerdan que entre los muertos había muchos niños, mujeres embarazadas y ancianos. No sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, dice Bibi Sura, así que nos dimos prisa en enterrar los cuerpos y cuando apenas habíamos terminado las oraciones, oímos que volvían los aviones. Las tres habían perdido ya a sus familias y salieron corriendo antes de que empezase otra vez el bombardeo. Ya no volverían nunca sobre sus pasos y lo explican dolorosamente. Oímos las explosiones a nuestras espaldas, pero no quisimos mirar atrás porque sabíamos que las pocas casas que quedaban en pie estarían siendo destruidas y que en el suelo habría otro montón de cadáveres sin que quedasen ya brazos fuertes para darles sepultura. Estas tres mujeres, como muchos otros refugiados, no tienen ya casas a las que regresar, ni familias que las aguarden para acogerlas. No saben si un día volverán a cruzar las montañas para regresar a Afganistán, porque ni siquiera sabrían a dónde ir si pudiesen hacerlo. Cualquier sitio es igual para guardar la muerte,
cuando se ha perdido todo en la vida, cuando se carece ya de raíces afectivas. Para muchos refugiados el único destino cierto es un hueco cavado en la tierra, una tierra ajena y extranjera. Bajo las piedras y la arena de un paraje desértico quedan sepultadas muchas historias anónimas de sueños truncados, de sencillas ambiciones de vida rotas por la guerra. Sus emplazamientos están marcados con signos tribales, batidos por el viento. Estas tumbas son las huellas de la guerra en la retaguardia, los capítulos finales de cientos de historias individuales, de algunas de las tragedias causadas por una guerra tan absurda y cruel como cualquier otra.